Bienvenidos a Ronnie Analiza. La OEA presentó su informe final que determina todos los hallazgos del fraude electoral que se realizó en Bolivia en las elecciones del 20 de octubre de 2019. Por supuesto, el fraude electoral ha sido absolutamente comprobado por parte de expertos en materia informática, en materia electoral y en materia jurídica. La Organización de los Estados Americanos publicó este día pasado miércoles su informe final. Para lograrlo, explicó, existió una manipulación dolosa de los comicios en dos planos. El primero refiere a la alteración de las actas y la falsificación de las firmas de los jurados responsables por ellas, y el segundo al nivel de procesamiento de los resultados a partir del redireccionamiento del flujo de datos a dos servidores ocultos y no controlados por personal del Tribunal Supremo Electoral. Eso demuestra con claridad la evidente dolosa acción para realizar el fraude. El documento asegura que una abrumadora cantidad de evidencia permite afirmar la existencia de operaciones dolosas encaminadas a perfeccionar el fraude y evitar la segunda vuelta electoral. La presidenta interina Yanine Áñez hizo eco de esta publicación en su cuenta de Twitter y señaló que el fraude está comprobado. Con respecto a la paralización del escrutinio provisorio, hecho catalizador de las denuncias del fraude, la OEA indicó que los análisis del equipo técnico permiten determinar que no fue un accidente ni una decisión basada en fundamentos técnicos, fue simplemente una decisión arbitraria cuyo propósito incluyó la manipulación de la infraestructura informática. El hecho permitió que entrara en escena un servidor oculto que no había sido declarado ni era controlado por la empresa auditora ni los técnicos del órgano electoral. Ese servidor procesó más de 1.400 actas remanentes que arrojaron una diferencia clara a favor de Evo Morales y proveyeron el margen necesario de más de 10 puntos del segundo Carlos Mesa para que así se pudiera evitar la segunda vuelta electoral. El segundo servidor no apareció en ningún informe hasta que la auditoría de la OEA lo develó a través de los estudios periciales. Además, el documento indicó que hay evidencia suficiente para confirmar la parcialidad de la autoridad electoral. Los vocales del Tribunal Supremo Electoral, quienes debían velar por la legalidad e integridad del proceso, permitieron que se desviara el flujo de la información hacia servidores externos, destruyendo toda confianza en el proceso electoral. Gráfico el organismo que actualmente preside Luis Almagro. ¿Qué es lo que dice en concreto este informe de la OEA? Veamos. El informe consta de 95 páginas. Es un informe bastante claro. En su resumen ejecutivo nos habla de 5 hallazgos de pérdida de credibilidad y de pérdida de la integridad electoral. Entre estos se destaca el primero, acciones deliberadas, dice, que buscaron manipular el resultado de la elección. Son acciones dolosas que tuvieron la intención de afectar el transcurso del proceso electoral según lo planificado de manera oficial. Por ejemplo, la paralización intencional y arbitraria del TREP, en el momento en que se llevaban 83.76% de actas verificadas y divulgadas de un 89.34% que habían sido transmitidas. Otro es la introducción de servidores no previstos en la infraestructura tecnológica, denominados B1, BO1 y BO20, a los cuales se desvió de manera intencional el flujo de información del TREP. Se mintió respecto a la configuración real del servidor oculto BO1 implementado en una red Amazon de Neotec y detectado por la empresa auditora. Además de ser una pasarela entre el navegador del usuario y el servidor, como declara la empresa Neotec, atendió también otras peticiones web. El esquema tecnológico paralelo no controló que se creó de manera deliberada, facilitó un entorno que permita la manipulación de datos. Todo esto estamos haciendo una lectura del informe establecido por la OEA respecto del fraude electoral que habría realizado, que se realizó, que se ha confirmado que se realizó de manera abusiva, de manera totalmente transgresora de la legalidad en Bolivia en las elecciones del 20 de octubre de 2019. La OEA también destaca otras irregularidades graves, como podemos ver.
no se presentaron los metadatos de las imágenes del TREP a fin de determinar la autenticidad de las imágenes y la identificación de la fuente de adquisición de estos archivos. ¿Esto qué quiere decir? Que las actas que estaban fotografiadas para poder ser transmitidas a través del TREP y a través del cómputo final eran fotografías que no demostraban absolutamente nada. En algún caso se descubrió, por ejemplo, que una de las fotografías había sido tomada el 15 de octubre, vale decir 5 días antes de las elecciones. ¿Cómo es esto posible? Si el 15 de octubre no se tenían actas, no había producido ninguna elección. Es por eso que existe una duda total en la veracidad de la información existente en los metadatos de las fotografías de las actas electorales. Lamentablemente a esto se debe sumar que muchas de estas actas electorales, inmediatamente transcurrida la elección del 20 de octubre, fueron desechadas, echadas a la basura, en algunos casos quemadas. Se encontraron muchas de estas actas electorales originales en domicilios particulares de personas que habrían sido notarios electorales, pero que en realidad eran funcionarios del MAS y partidarios del MAS. El responsable de la empresa proveedora de software accedió con usuario root al sistema operativo en medio de la noche, por su propia decisión, hecho que sucedió posterior al acto oficial de cereo del sistema, es decir, una vez que se pensaba que los sistemas estaban listos y que ya nadie podía acceder a ellos. La empresa responsable, Neotec, modificó en más de una ocasión el software del cómputo oficial en pleno proceso. Imagínense, en pleno camino, en pleno trámite de transmisión de los datos, se modificó la programación de estos programas que transmitían. Vale decir, una total manipulación abusiva, atrevida, indebida, impertinente, incorrecta, ilegal, y que produjo, por supuesto, todo el embrollo que Bolivia vive a partir de ese día. El ingreso de al menos 1.575 actas del TREP, ambiente cuya red fue vulnerada y manipulada, directamente al cómputo oficial. Hay ese otro detalle. Sabíamos, y lo hemos dicho en muchos videos anteriormente, que esas 1.575 actas que estaban directamente en el TREP fueron pasadas al cómputo, ya sabiendo que eran actas que tenían vicios de nulidad: falsificación de firmas, falsificación de identidad, falsificación de datos, datos que no coincidían en las sumas, datos borroneados, etc. Otro de los errores que detecta la OEA en su informe es las equivocaciones o negligencia sin indicios de intencionalidad, pero que pudieron facilitar a las acciones que potencialmente sí vulneraron el proceso electoral. En el sistema TREP, la función de aprobador de actas tenía la posibilidad de convalidar actas aun al existir diferencias entre los valores entre golpe 1 y golpe 2. Esta función permitía continuar con el proceso de actas a pesar de existir diferencias. Lo que decíamos, si evidentemente existían actas que no sumaban lo que debían sumar, y de repente aparecían actas que tenían más votos a favor de Evo Morales de los habilitados. Hemos visto muchos de estos casos, y a lo largo de todos los videos de nuestro canal Ronnie Analiza, ustedes pueden verificar en todo lo que es la lista de reproducción fraude electoral en Latinoamérica y fraude electoral en Bolivia, todos los datos de los hechos concretos, las denuncias, las verificaciones de todos estos procesos de fraude electoral. En este momento estamos haciendo la lectura del informe de la OEA que comprueba, sin lugar a duda, la existencia del fraude electoral. Otro de los hallazgos fueron los indicios. El análisis estadístico y cruce de información que permitió al grupo de auditores tener datos que pudieran indicar comportamientos anormales y lugares donde debían analizar los documentos electorales con mayor profundidad. Al analizar el uso del espacio para observaciones por parte de la OEA, se verificó que este trámite, este proceso, tenía altos indicios de fraude. Esto se verifica de la evidencia que existe dentro del informe de la OEA. Podemos observar, decíamos que tenemos varios indicios. Estos indicios, decíamos, se encontró 12.925 actas, vale decir un 37% del total de actas,
que contenían observaciones. 37%, fíjense, estamos revisando el contenido del informe de la OEA. 12.925 actas que contenían observaciones para hacer alguna aclaración o para registrar una situación acontecida durante el proceso de votación y conteo de votos. El 56% de las actas que se ingresaron directamente al cómputo oficial y que nunca fueron publicadas a través del TREP tuvieron observaciones. Al finalizar el tipo de observaciones que se registraron en las 12.925 actas, se destaca que el 18% corresponden a cambios, correcciones en la cantidad de votos registrados para la elección presidencial. Los auditores además identificaron que de esas 12.925 actas, 846 fueron actas que solo entraron al cómputo final, nunca pasaron por el TREP. Vale decir, actas que probablemente y con mucha probabilidad fueron manipuladas durante ese periodo que se paralizó el TREP de 24 a 48 horas, donde al final se dieron a conocer los resultados solo en el cómputo oficial y no así en el TREP. Esto constituye un porcentaje elevadísimo, imagínense, 37%. El análisis estadístico también realizó que revela que la victoria en primera vuelta de Evo Morales fue estadísticamente improbable y que su proclamación se dio por un aumento masivo e inexplicable de los votos del MAS en el 5% final del cómputo. Si ese aumento, aunque el MAS hubiera conseguido la mayoría de los votos, no habría obtenido la diferencia del 10% necesario para evitar la segunda vuelta. Este incremento se dio a partir de quiebres marcados en las líneas de tendencia de votación del oficialismo, del MAS y de Comunidad Ciudadana, el segundo partido en concurso. A nivel nacional y departamental, el tamaño de las rupturas es extremadamente inusual y coloca en duda la credibilidad de todo el proceso. Bueno, de este resumen ejecutivo podemos ver evidentemente que ya a más detalle, reiteramos que este informe tiene 95 páginas y detalla específicamente cada uno de los casos que hemos visto. Las conclusiones del resumen ejecutivo de la OEA determinan que el equipo auditor ha detectado una manipulación dolosa en los comicios en dos planos, a nivel de las actas a partir de la alteración de las mismas y la falsificación de las firmas de los jurados de mesas, y a nivel del procesamiento de los resultados a partir del redireccionamiento del flujo de datos de dos servidores ocultos y no controlados por el personal del Tribunal Supremo Electoral, haciendo posible la manipulación de datos y la suplantación de actas. A ello se suman irregularidades graves, tales como la falta de resguardo de las actas y la pérdida del material sensible. Sabemos que se perdieron muchas actas, no pudieron encontrarse posteriormente y eso generó, por supuesto, mayor duda en la existencia de la veracidad del proceso. Bueno, este tipo de conclusiones sabíamos que iban a llegar, pero lo más impresionante es el monto. 37% de actas vulneradas. 37%, esto es impresionante. Bueno, esto fue el video por hoy. Si te pareció interesante, no te olvides dejarle me gusta. De igual manera, suscríbete al canal y activa la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjanos tu comentario para poder realizar un debate permanente, porque es importantísimo seguir con el debate permanente sobre qué es lo que se tiene que hacer en Bolivia para evitar este tipo de situaciones, y no solamente en Bolivia, sino también en Latinoamérica. Y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Ronnie Analiza.